Seguimos aquí en Primera Plana hoy con Tomás Uxón, realizador de documentales, especialista en la sociedad de la información. Contamos con Laure Cometti, periodista del diario 20 Minutos aquí en Francia, y también con Alban Elkaïm, periodista del Bondi Blog del diario Libération, especializado en información social. Vamos a conocer ya quién es nuestro personaje de la semana. Bueno, ya es Mireille Knoll. Varias asociaciones organizaron este pasado miércoles una marcha blanca en París en repulsa contra el antisemitismo y en homenaje a esta mujer judía de 85 años, Mireille Knoll, asesinada brutalmente el pasado viernes en su apartamento de París, lo cual ha provocado toda una ola de indignación aquí en Francia. La anciana, vamos a recapitular un poco la historia, había nacido en 1932, logró escapar a la redada de 1942 de París contra más de 13.000 judíos, huyendo con su madre a Portugal durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Knoll regresó a París y se casó con un superviviente del Holocausto que falleció a principio de la década de los 2000. Un crimen que ha vuelto a poner de relieve el tema de los crímenes antisemitas aquí en Francia. Me gustaría preguntaros, para empezar, creo que estuvieron en la marcha tanto Alban como Laure cubriendo esta marcha. ¿Hay una suficiente unidad en la sociedad francesa contra el antisemitismo? Es decir, ¿la unidad está ahí, tanto política como social, o no? Yo creo que no. Digamos que hay una unidad en que nadie se atreve a decir que sí es antisemita, sí, porque es algo que desde el Holocausto no se puede hacer. Entonces, cada uno tiene sus intereses y cada uno sabe que es es una forma potente de imponer sus ideas y cada uno lo usa, que hemos visto en la marcha, que tú también lo has visto. Habían los políticos que estaban justo al lado de la familia peleándose un poco para estar en la primera línea, que todo el mundo los vea y todo. Y, por ejemplo, personas como Marine Le Pen, que, bueno, históricamente su partido no es el más amigable con los judíos y todo. Entonces, su padre, el fundador del partido, Marine Le Pen, ha tenido muchísimas declaraciones muy polémicas. Generalmente en la sociedad francesa, yo creo que, yo creo que sí hay divisiones, pero bueno, no sé no creo que sea hoy en día. Creo que son divisiones que siempre han existido y que luego se han transformado un poco con el tiempo, con la evolución de la sociedad y todo. Laure. Sí, bueno, desde el punto de vista de la sociedad, podría ser que haya una forma de consenso hasta la lucha contra el antisemitismo. Por lo que yo he visto, bueno, es en París, la capital, no representa toda Francia, pero había jóvenes, ancianos, estudiantes. Era transversal. Sí, claro, pero claro que lo has dicho, Alban, los políticos, hubo, me parece, una apropiación política extremadamente rápida. Es muy bien que los políticos digan que este crimen hay que condenarlo y que hay que luchar contra el antisemitismo, pero la apropiación fue, me parece, muy extrema, muy rápida y muy artificial, porque hubo peleas durante la marcha y muchos de los manifestantes estaban con disgusto a esto, estaban completamente tanto de la presencia deprimidos. de Le Pen, recordamos, a la que se la gritó que no querían fachas en esa manifestación, como también a la presencia de Mélenchon, del líder de por razones muy izquierdista distintas en Francia, porque había llamado al boicot contra Israel. Vamos a leer, según un informe. Sí, toma. Pero hay un momento en el cual hay que saber de qué hablamos. Primero, tenemos la certeza de que fue un crimen antisemita. Todavía no. Todavía no. Y los investigadores son muy prudentes. Pero sí que se apunta a esa pista. Yo no critico esta marcha. Me gusta mucho la idea que mi país se agrega para luchar contra toda forma de racismo. Y el antisemitismo es una realidad en Francia. Siendo periodista en un tema de luchar contra la fake news, yo recibo muchos mensajes antisemíticos y yo sé que es una realidad en mi país. Yo prefiero cuando se pone a tomar el tiempo un poco más. El dolor, por supuesto, tiene que expresarse, que la sociedad tiene que unirse, pero que fuera o no judía
esa abuelita tan simpática que nos lleva a un sentimiento muy simpático, ¿no? Todos tenemos que marchar para defenderla y para defender su memoria. Si este crimen fue antisemita, que si la justicia llega a este punto, será un punto agravante muy fuerte y también podremos condenar esto. Pero yo pienso que en un momento como este, donde la sociedad francesa tiene que tener más reflexión que pasión. Sí, pero lo que pasa es muy complicado, ¿no? Sí, frenar esa porque emoción. ha habido el último caso, fue el año pasado, casi hace un año, no en el mismo barrio, pero en el mismo sector de París. Sí. Hubo una mujer de 65 años, Sarah Halimi, que fue asesinada también. Y el motivo, finalmente, el fiscal de París dijo que el motivo sí era antisemita, era un crimen antisemita. Pero el caso es que la justicia ha tomado mucho tiempo para decir que sí era un crimen antisemita. Y es verdad que hubo algunos organismos, algunas organizaciones que dicen representar a la comunidad judía, que han ejercido muchísima presión. ¿Esta semana? No, al año pasado. Antes, En el caso desde el Sí, principio, cuando tuvo lugar el crimen. Y es que yo creo que esta vez también, con el recuerdo de esta presión, con el recuerdo de todas las críticas que hubo, bueno, la justicia, tanto como los políticos, quisieron reaccionar súper rápido. Sobre todo que, bueno, estamos en un contexto político que hace que es fácil. Bueno, también parece normal que la justicia, si no tiene celeridad, es menos justicia. Es decir, la justicia también necesita tener un ritmo, porque si eso se deriva en que lo sepamos dentro de 4 años, ¿qué tipo de justicia es? Pero el tiempo político y el tiempo mediático lo que pasa es que no otro. coinciden. El tiempo judicial y el político, desde luego, no coinciden. Y el de la emoción de la sociedad tampoco. Según en el tiempo de Facebook. Sí, exacto. Según un informe del Ministerio del Interior francés publicado en enero de este año, para avanzar un poco, las agresiones violentas aumentaron el año pasado contra las comunidades judías de 77 en 2016 a 97 en 2017. ...27% menos. Los informes dicen que hay menos actos antisemitas, pero de mayor violencia. ¿Los judíos tienen motivos, y os pregunto a los tres, para estar inquietos en la sociedad de Francia hoy en día? Hay el sentimiento de que sí. Luego es un sentimiento y es muy difícil. Claro, el sentimiento es complicado, pero... decir si objetivamente o no hay una subida de las violencias antisemitas y todo. Lo que queda claro es que muchos judíos sí tienen el sentimiento de que hay un aumento de esas violencias. Por ejemplo, hubo un estudio que es del 2013, era de una Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, que ha demostrado que el 85% de los judíos en Francia pensaba que el antisemitismo era un problema en Francia y que el 88% pensaba que había una subida del antisemitismo. Entonces es un sentimiento muy fuerte. Luego es muy difícil saber objetivamente porque no tenemos muchos datos. Sí, y además nuestra percepción de todo es... yo pienso que, para volver un poco también al primer tema del debate, es que nuestra percepción de los hechos es también metida por toda esta red social que vamos a utilizar. Y sabemos, por ejemplo, que si estás en Facebook, Facebook te va a mandar información que va en el sentido de lo que piensas. De lo que piensas. ¿Okay? Autorreafirmarte continuamente. Y yo pienso que sí, yo entiendo también muy bien y yo escucho mucho el tema de la subida del sentimiento de miedo de parte de mis compatriotas judíos. Pero, ¿dónde está la verdad? Y
en qué momento todo lo que utilizamos todo el día no nos encierra una manera de pensar, una manera de ver las cosas. Lo que sí es seguro es que el nivel de violencia subió, el nivel de violencia subió de manera muy fuerte y la respuesta de la sociedad no es unitaria, no es una unidad. Y aunque tenemos una respuesta común de sociedad, de decir ninguna forma de racismo no aceptamos de manera universal, vamos a tener un gran problema con la subida del antisemitismo, porque no tenemos la buena herramienta. Cuando tenés el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dice que Mireille Knoll fue asesinada porque era judía, esto juega con los miedos de la sociedad, ¿no? Sí. Y no quiero ser pesimista, pero lo que yo vi a la marcha, claro que los violentos y los extremos eran una minoridad, pero no te da la imagen de una sociedad que da una respuesta unida contra el racismo, la violencia, el antisemitismo. Sí, y cuando veo que algunos diputados franceses de izquierda, que quizás sus opiniones políticas no les gustan a los que se dicen representantes de la comunidad y todo eso... Pues cabe subrayar que son 40 personas. No, pero son 40 personas que escupieron a Jean-Luc Mélenchon y que protegieron a Marine Le Pen. Pero bueno, en un momento cuando ponen los dos claro. en la misma bolsa, es una trampa, es una mentira, no hay ninguna forma de antisemitismo en Jean-Luc Mélenchon y nunca tenemos ningún... De todas formas, es otro debate. No, pero no es otro debate, porque es la manera para luchar contra estos fenómenos, lo que llaman a la marcha también tiene que poner las condiciones para una marcha calma, serena. Y no lo hicieron. No había servicios de seguridad. No protegieron a los diputados franceses que vinieron a manifestar, que fueron agredidos. Realmente. Eso no es una lo que pasa es que se les exfiltró a los dos de la marcha, tanto a Le Pen como a Mélenchon. No de la misma manera. Es cierto que no son los mismos que le exfiltraron. Los policiales exfiltraron a la gente de izquierda. Al final Marine Le Pen pudo marchar. Pudo marchar con la LDJ. La LDJ que está considerado en Estados Unidos como una operación terrorista. Sí, pero otra cosa es que lo que es la LDJ en Francia es muy distinto a lo que es en Estados Unidos. Ya los conocí en marchas y me parecieron muy violentos. Sí, pero no es la misma cosa. No tiene nada que ver con la organización terrorista que fue la LDJ en Estados Unidos. Hay el medio Street Press tiene muy buenos artículos sobre el tema. Son los mejores en este tema. No tengo más tiempo. Si quieres cerrar con una frase, No, la diferencia es que Marine Le Pen no fue, digamos, insultada por una minoridad, entre comillas, pero por gente de todas las edades que estaban muy chocadas que la hija de Jean-Marie Le Pen venga a una marcha contra el antisemitismo. Lo que muestra que la dediabolización del Frente Nacional no ha funcionado totalmente. Bueno, son las derivas políticas, en realidad, de lo que veníamos a hablar, que si había unidad política respecto a la condena del antisemitismo en Francia. Así lo tenemos que dejar hoy porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes aquí en Primera Plana. Gracias.